¿Has escuchado hablar del Aula Nacional Abierta? ¿No? Vente, te muestro. ANA es este espacio que la Escuela Federal de Formación Judicial ha creado para que puedas aprender y capacitarte desde cualquier lugar. Es como tener una escuela a tu disposición las 24 horas, pero con la comodidad de estar en tu casa o donde sea que te encuentres. Lo mejor es que no solo es para los que están en el Poder Judicial de la Federación, sino también para jueces y juezas locales y hasta para estudiantes que quieren entrar a la carrera judicial. Es decir, es para todos los que quieran crecer y aprender. Imagínate tener acceso a cursos y formación especializada que te preparen para los retos del día a día. No pierdas la oportunidad de unirte a ANA. Es tu oportunidad de aprender y avanzar todo desde un solo lugar. ¿Nos vemos ahí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a la Escuela Federal de Formación Judicial, a esta mesa panel sobre la reforma laboral frente a la reforma judicial, análisis de los compromisos internacionales de nuestro país en el TEMEC. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos la vamos a pasar muy, muy bien. Y debo decirles con mucho gusto que nos la vamos a pasar muy bien, no solo por el tema y por el análisis del tema, sino porque me van a acompañar dos de las, yo digo, más grandes personas juzgadoras que tenemos en el Poder Judicial de la Federación en materia de asuntos colectivos y con muchísimo conocimiento, pero no solo conocimiento, sino experiencia del tema. Y bien, antes de presentarlas, me gustaría un poco decirles el porqué de hacer esto en el marco de todos estos programas académicos que estamos haciendo en el marco de la reforma al Poder Judicial. Bien, hemos estado escuchando muchas voces, hemos estado escuchando muchas vertientes de entendimiento, de acercamiento al fenómeno llamado reforma al Poder Judicial. Y claro que todas esas voces y todos esos, digamos, programas, ¿no? Han resultado de una vital importancia porque nos han ayudado a todas y a todos en no solo pensar la reforma, sino repensarla, reestudiarla, ¿no? Recovecar y ver cuáles son justamente todos estos focos de atención en, insisto, diversos ámbitos. Pero me parece que uno de estos ámbitos que no podemos hacer a un lado en nuestro análisis y estudio es el ámbito de la reforma en materia de justicia laboral. Como ustedes bien saben, a partir del 2017 se dio un cambio paradigmático en nuestra Carta Magna con respecto al entendimiento del derecho laboral. Este cambio paradigmático tuvo entre sus vertientes tres ejes rectores importantes. El primero de ellos enfocado a este reentendimiento de la justicia en materia laboral, proponiendo obviamente el cambio de esta administración y gestión en la justicia, haciendo un lado para la atención de los asuntos y conflictos laborales a las juntas de conciliación y arbitraje y dando paso a los hoy en día tribunales laborales en el orden federal y local. Después vendría el eje que se relaciona con la conciliación y finalmente el fortalecimiento de los derechos en materia colectiva, libertad sindical y reconocimiento efectivo de la negociación colectiva. Y en este me detengo, porque justamente gracias a este eje, nuestro país reafirmó una serie de compromisos, no solo de naturaleza de protección y tutela de derechos humanos laborales, sino además fue el marco para que se suscribiera uno de los acuerdos comerciales pues más importantes que tiene nuestro país hoy en día, que es este acuerdo TEMEC. Pero, ¿qué tiene que ver, no? Y es justamente de lo que vamos a hablar. ¿Qué tiene que ver este TEMEC con los derechos humanos laborales? ¿Pero qué tiene que ver con los negocios colectivos, con la libertad sindical? ¿Pero qué tiene que ver con la reforma al Poder Judicial? Y eso es justamente el propósito de esta charla. Que todas y todos ustedes tengan la oportunidad de estudiar y de conocer a la reforma judicial, pero desde el análisis de la reforma en materia de justicia laboral. ¿Por qué? Porque justamente este acuerdo comercial, de naturaleza propiamente comercial, ha establecido una serie de compromisos que México tiene que no solo cumplir, sino que tiene que reportar, ¿no? Como sujeto de derechos y obligaciones de carácter internacional. Entonces, ese es el interés. Espero que todas y todos ustedes guarden exactamente el mismo interés que nosotros y se queden a lo largo de esta charla en donde pues justamente platicaremos de todas estas cuestiones. Bien,
Pues les voy a presentar a las personas que van a estar con nosotros el día de hoy. En principio, voy a presentar a la jueza Gabriela Zambrano Morales, de quien me voy a permitir leer una muy breve reseña de su extenso currículum vitae. Es licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho. Ha recibido formación en temas de género, violencia y competencias laborales a través de cursos en la Escuela Federal de Formación Judicial, destacándose en el fomento de espacios laborales libres de violencia y la promoción de la igualdad de género. Ha participado en actividades académicas como el coloquio de titulares para la implementación de conversatorios nacionales, también en nuestra casa de estudios. Desde octubre del 2022 ocupa el cargo de jueza de distrito del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos en la Ciudad de México, donde contribuye a la impartición de justicia en el ámbito laboral. Jueza Gabriela Zambrano, muchísimo gusto, ya te conozco. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida a la Escuela Judicial. Gracias, Toño. Y ahora presento a la jueza Karime Pérez Guzmán, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, maestra en Derecho con orientación terminal en el área de Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Morelos, maestra en Procuración, Administración de Justicia y Litigación Oral por la Universidad del Valle de México y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido docente en la Escuela Federal de Formación Judicial, en el Diplomado de Nociones Generales de Derecho 2019 y en el curso de especialización sobre la reforma en materia de justicia laboral. Actualmente ocupa el cargo de jueza de distrito especializada en materia de trabajo, adscrita igualmente al Tribunal de Asuntos Colectivos con sede en la Ciudad de México. Jueza Karime Pérez, bienvenida. Gracias, maestro Antonio. Gracias a todos. Bien, pues entremos en materia, si me lo permiten. Y bueno, un poco para enfocarnos justamente en el tema que vamos a abordar el día de hoy, tendríamos que preguntarnos qué es el TEMEC. Y me encantaría cederle el uso de la voz a la jueza Gabriela Zambrano para que pudiera contestarnos esta pregunta. Jueza Gabriela, adelante. Muchas gracias, Toño. Muchas gracias a la Escuela Federal de Formación Judicial por la invitación. La verdad es que es un gusto estar aquí y más compartir este espacio con la jueza Karime, a quien convivimos todo el día en el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos. Un gusto estar con ustedes. Y como tú dices, es un tema, la verdad, bastante importante y bastante interesante, sobre todo yo diría, sobre lo que es el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Por eso, TEMEC. Y no lo podemos conocer y definir qué es, sino a partir de lo que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLC, el cual fue firmado en 1994, entró en vigor el 1 de enero, y posteriormente, y que estuvo en vigor desde 94 hasta el 31 de junio de 2020. Y esto fue así porque en 2017 el gobierno de Estados Unidos notifica a su Congreso respecto a la renegociación, la necesidad de renegociar el Tratado de Libre Comercio, el TLC en aquel entonces. Es importante decir de qué tratan o de qué van estos acuerdos comerciales. Bueno, estos acuerdos comerciales se trata de establecer las reglas para el intercambio de bienes y servicios entre varios estados y a través de eliminar o reducir lo que son las barreras comerciales mediante una disminución muchas veces de las cuotas arancelarias. Lo que se busca es facilitar, ¿no? la transferencia de bienes y servicios entre estos países. En este caso se trata de México, Estados Unidos y Canadá. Por eso se trata, el Tratado de Libre Comercio era América del Norte, ¿no? Por esta zona de libre comercio en la que los tres estados justamente acordaron establecer todas estas reglas y potencializar el comercio entre ellas. Entonces, a partir de 2017 es que se dice, vamos a renegociar este Tratado de Libre Comercio porque pues ya estaba desde el 94, ya había que volvernos a sentar y renegociarlo. Y a partir de entonces, los tres países se juntan en una serie de rondas que toman aproximadamente de 2017 a 2018 y a ir definiendo. Una cosa que es importante decir es que desde que se empieza la renegociación, un tema importante para el gobierno de Estados Unidos era el fortalecimiento de las obligaciones laborales. Y aquí no podría pasar por alto que el Tratado de Libre Comercio ya tenía un acuerdo, digamos, paralelo, un anexo, donde justamente se establecían obligaciones de carácter laboral para los tres
países. Y es interesante pensar, pues, ¿qué tiene que ver un acuerdo comercial con obligaciones laborales, ¿no? Entonces, el establecimiento de obligaciones laborales atiende a generar un espacio equitativo de competencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la facilidad o la disminución de ciertas prestaciones laborales o de cierta protección laboral en un país no facilite que determinadas empresas mejor busquen ir a ese porque saben que tienen menos obligaciones laborales, que a lo mejor el sistema jurídico es mucho más flexible, entonces busquen ir ahí y entonces se empieza a dar una competencia desleal. Es lo que se llama un dumping social entre los diferentes países y lo que esto ocasiona es que esta competencia que se genera en los tres países mediante el establecimiento de estas reglas, pues empieza a ser inequitativo. Ahora, hay opiniones ahí bastante, pues digamos que no todos opinan que esto se hace con buena voluntad, pero pensemos que esto se hace de buena voluntad y de buena fe. Y entonces el objeto de establecer justamente estas reglas y establecer derechos, sobre todo laborales mínimos, es decir, reconocer un espacio mínimo de derechos laborales que los tres países van a estar obligados. Entonces, lo que se buscó con el Tratado de México, Estados Unidos, Canadá, cuando se empieza a renegociar, es justamente traer estas obligaciones ya no en un acuerdo anexo como estaba en el TLC, sino ya incorporarlos a la estructura interna, ¿no?, del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, se empieza la renegociación del TLC, insisto, no podemos dejar de ver el TEMEC si no entendemos antes el TLC que fue firmado, y terminan las negociaciones y posteriormente aquí en México, bueno, es sometido a la aprobación del Senado y entra en vigor a partir del 1 de julio de 2020. Es decir, al día de hoy ya tenemos 4 años, un poco más de 4 años desde que entró en vigor el TEMEC. Y, insisto, ¿cuáles son las consecuencias? A lo mejor es importante tener en cuenta lo que ha generado el TEMEC, y esto es información que de 2023 que tenía la Secretaría de Economía. Hoy por hoy, México está posicionado como el socio comercial principal de los Estados Unidos. En cuanto a el flujo comercial y las cadenas de suministro, es decir, muchas veces la exportación más bien la importación de manufactura industrial que es elaborada aquí en México hacia Estados Unidos, es decir, Estados Unidos importa muchas cosas que son producidas aquí en México, y en ese sentido, hoy por hoy no podríamos entender esta relación comercial sin el establecimiento de estas reglas. Esa es la importancia del TEMEC, ese es el objeto, y bueno, hasta aquí mi participación, Toño. El audio. Gracias. Cierto, vamos entrando en materia, pero qué tan importante esto es lo que nos dices, jueza Gabriela, ¿no? Que no es posible entender al TEMEC sin que tengamos este antecedente directo, porque este antecedente también hizo que, nos guste o no, se impulsara principalmente nuestra reforma constitucional del 2017. Y entonces, esto es importante porque cuando uno habla de TEMEC, pareciera que como acuerdo comercial está alejado, ¿no?, de toda esta, literal, ¿no?, vertiente política que es fundamental para entender su estructura. Es que no hay manera de que las reglas, inclusive las reglas laborales, se comprendan si no tenemos digamos, este camino trazado que nos acabas justamente de comentar. Bien, Gaby. Ahora, estimada jueza Karime, ¿por qué sería importante el TEMEC para el derecho del trabajo? Gracias, Antonio. Gracias, Gaby. Un placer estar con ustedes. De verdad, muchas gracias por la invitación. Bueno, como explicó la jueza Gabriela, el TEMEC tiene una finalidad comercial y tiene el objetivo de consolidar a estos 3 países firmantes de América del Norte como la potencia comercial de América y de esta región del mundo. Entonces, los compromisos que para lograr ese objetivo de ser esta potencia económica tan sólida, que ese es el objetivo del TEMEC, se hicieron acuerdos en muchos rubros, en materia de energías, en materia de inversión en telecomunicaciones, en materia de competencia económica y también en materia laboral.
Como bien dijo la jueza Gaby, en materia laboral, bueno, vamos a ser muy honestos, el derecho laboral en Estados Unidos, para nuestros vecinos del norte, es una herramienta para la consecución de la finalidad de hacer crecer la economía. El derecho laboral no es un fin en sí mismo para nuestros vecinos norteamericanos, sino más bien es el medio para conseguir el movimiento económico, para que no se atore el crecimiento de la economía y pueda fluir. Los primeros acuerdos o las primeras normas en materia económica surgieron durante la Gran Recesión y no tenían por objeto precisamente la protección de los trabajadores, sino impulsar una economía que se había ralentizado, que se encontraba estancada. Desde esta óptica, nosotros podemos entender por qué, como bien lo explicó la jueza Gaby, se introdujo un capítulo laboral en el TEMEC como una herramienta para crear factores diversos que no estancaran la economía. Uno de ellos fue lo que la jueza mencionó, es precisamente generar una competencia equilibrada, que ninguno de los 3 países firmantes presentara mayores ventajas que otro, y de esta manera la elección de la inversión fuera, fuera en igualdad de circunstancias. Pero hay otro más que a mí me parece muy, muy destacable. Para los inversionistas norteamericanos y canadienses era vital garantizar que sus inversiones, en caso de estar involucradas en un conflicto jurisdiccional, iban a ser sometidas a procedimientos jurisdiccionales que ellos pudieran comprender. Para los inversionistas norteamericanos y canadienses es muy importante comprender los procedimientos jurídicos en México. ¿Por qué? Porque es un país en el cual están invirtiendo. De ahí que en la negociación del Tratado de Libre Comercio, del TEMEC, más bien del TEMEC, que este acuerdo comercial que aún está vigente, se establecieron varias obligaciones a cargo del Estado mexicano. Como ya bien dijo la jueza Gaby, principalmente se buscaba robustecer la protección de los derechos fundamentales de carácter colectivo, como también tú lo mencionaste, querido Toño, el derecho de libertad sindical y de negociación colectiva tendría que fortalecerse, porque no podemos tampoco soslayar que nuestro país estaba atravesando por un nada alentador panorama en materia de negociación colectiva. Habíamos tenido ya quejas ante la OIT en materia de simulación, en términos de que existía simulaciones en el tema, vamos, que nuestra protección a los derechos de negociación colectiva y de libertad sindical estaba plagado de muchas negociaciones, la existencia de contratos de protección, estos requisitos legales para registrar un contrato que no exigían sino la firma del patrón, la firma del secretario general del sindicato, y ni siquiera se exigía la constatación de que este sindicato tenía trabajadores afiliados en la empresa en la cual estaba solicitando la firma del contrato colectivo. Este estado de cosas pues generaba incertidumbre a las inversiones, por lo cual generaba un desequilibrio en las condiciones para los inversionistas, ya que los trabajadores o el sindicalismo mexicano, por regla general, no buscaba realmente la mejora en la calidad de vida de los trabajadores, sino que se basaba en muchas ocasiones en simulaciones. Y esto representaba una ventaja injustificada en otros países, en donde, como ya lo vimos con la huelga automotriz de Estados Unidos, las luchas sindicales pueden paralizar una industria. Entonces, para que no hubiera este desequilibrio, se incluyeron obligaciones muy específicas en materia laboral para el Estado mexicano, y entre esas obligaciones, bueno, las principales obligaciones es fortalecer o tomar medidas, dictar normas para
proteger de manera efectiva los derechos de libertad sindical y negociación colectiva. ¿Y cuáles eran las herramientas para garantizar, para proteger estos derechos? Las herramientas era la creación de un centro, de un órgano registral en donde se concentraran a nivel federal todos los registros de contratos colectivos de trabajo y de organizaciones sindicales. El establecimiento de juicios la garantía de que las controversias derivadas tanto de la designación de líderes sindicales como de contratos colectivos de trabajo, ya sea registros o revisiones, serían dirimidas por tribunales independientes del Poder Ejecutivo, ya que recordemos que nosotros venimos de un sistema de juntas, en donde los tribunales laborales dependían del Poder Ejecutivo. Entonces, se pedía que fueran resueltos estas controversias por tribunales independientes. Y también debían ser resueltos por tribunales independientes todas las controversias derivadas de los registros de las organizaciones sindicales y de los contratos colectivos de trabajo, para que no hubiera influencia precisamente política en estos asuntos. Así es como se crea el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y así es como, para garantizar la independencia de los tribunales que debían dirimir estas controversias, se transita de un sistema de juntas a colocar, por primera vez en la historia de nuestro país, la justicia laboral en manos de jueces como tribunales de instancia. Y entonces, en resumen, la relación entre el TEMEC y nuestro actual sistema de justicia laboral es tan estrecho que es el TEMEC el origen y razón de ser de que ahora tengamos el sistema de justicia laboral que tenemos, porque esta transformación y esta reforma que se dio a nivel constitucional en 2017 y a nivel legal en 2019 obedece al cumplimiento de las obligaciones que el Estado mexicano adquirió precisamente en este tratado comercial. Muchas gracias, jueza Karime. Vean cómo aun cuando el instrumento es un instrumento, como bien lo han señalado nuestras juezas, de naturaleza comercial y que tienen propósitos evidentemente de garantizar la libertad comercial, la libre competencia económica, ¿no? El que no existan ningún tipo de ventajas entre los países comerciantes. Lo cierto es que todos estos parámetros del tratado que nos acaba de platicar Karime, ¿no? Tienen digamos, una visión o una perspectiva de protección de derechos fundamentales en materia de libertad sindical y negociación colectiva. Las instituciones que al amparo de la reforma se crearon, ¿cierto? Los tribunales laborales federales y locales, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, los centros locales de conciliación, son justamente el resultado, como bien lo dice Karime, de una historia sociolaboral que veníamos arrastrando que no aportó de ninguna manera ningún beneficio al sector obrero en cuanto a sus derechos. Entonces, el tratado, como bien lo dice Karime, bien podríamos tomarlo como un impulso necesario para la reforma constitucional y después para la legal del 2019. Y se expresa así, porque como bien lo señaló, era imposible pensar que en las condiciones laborales que veníamos, ¿no? Digamos, trayendo y o reportando a la OIT, porque la OIT tampoco era que no supiera evidentemente qué era lo que estaba pasando en nuestro país. Finalmente también estuvimos en el banquillo de los acusados varios años, ¿no? En OIT, porque bueno, pues teníamos que explicar qué onda, cómo nos estaba yendo con el convenio 87, por qué no habíamos ratificado el 98, en fin, ¿no? La verdad es que México estaba honestamente, y creo que sigue estando, en el ojo de observación de la OIT, y bueno, este tratado pues impulsa la reforma como la conocemos, y entonces este estrecho digamos, puente
comunicante entre el TEMEC y la reforma de justicia laboral se ve así y así se plasma. La jueza Karime platicó de la libertad sindical, de la negociación colectiva como parte del TEMEC y como parte de los derechos que se están garantizando y que ahora se entienden como eficaz, ¿no? En nuestro sistema jurídico. Jueza Gabriela, te preguntaría ahora, en este sentido, ¿qué hemos avanzado? Digamos, ¿qué compromisos, qué compromisos asume realmente nuestro país, pero ya enfocados a la libertad sindical y a la negociación colectiva? Digamos, Gabriel, desde tu experiencia y con lo que se ha visto en estos 4 años que tú comentabas de avance, ¿qué podrías decir del antes y después, jueza Gabriel? Es decir, antes teníamos este escenario y ahora gracias a TEMEC tenemos desde el lente de la libertad sindical y desde el lente de la negociación colectiva. Jueza Gabriela. Gracias, Toño. Bien, claro que ha habido grandes avances en estos 4 años. En principio, y hay que destacar, la implementación de la reforma laboral se dio en un tiempo muy corto y muy breve. La verdad es que ha sido bastante los avances que se han hecho. Efectivamente, como decían, fue el TEMEC el impulsor, pero también el impulsor de, como tú dices, estos derechos de hacer y de reconocer efectivamente el derecho a libertad sindical y negociación colectiva. Las fechas no son coincidencia. Nuestra reforma de 2017, si es bien, es de febrero y toda la renegociación empieza después. Lo cierto es que esto ya lo traía México. Ya iba a ser un requisito necesario para el Estado mexicano de fortalecer las instituciones laborales a efecto de poder entrar en este tipo de acuerdos comerciales. Ahora, 2017 y la reforma es una reforma de gran importancia y de gran calado, como dirían. No solo cambia todo el sistema judicial laboral, sino establece y le da una fuerza normativa de rango constitucional al derecho de negociación colectiva. Y establece 2 principios, que son los principios base, ¿no? Sobre los cuales se rige estos, que son el principio de representatividad y el principio de certeza en la firma, depósito y registro de los contratos colectivos de trabajo. Como lo decía la jueza Karime, ¿no? Tenemos un pasado que no lo podemos, al contrario, aprendimos de nuestros errores y por eso la importancia de hoy fortalecer instituciones, ¿no? Y fue justamente el error que existía de la firma de contratos colectivos de protección para las empresas, ¿no? Entonces, por eso se establecen estos 2 requisitos que van a dar tanto certeza a la base trabajadora como certeza a la empresa con la que se firme el contrato. El reconocimiento del derecho de las personas trabajadoras a decidir de manera personal, libre y secreta y posteriormente directa, porque así lo preveía la Ley Federal del Trabajo, de decidir, 1, quién va a ser la organización sindical representativa en la fuente de empleo, ¿no? ¿Quién va a ser sus directivos sindicales, ¿no? También esto es importante señalar. ¿Quién, y en ese sentido son estos 2 principios, el principio de representatividad y el de certeza, conforme a los cuales se va construyendo. Y esto se replica en el anexo 23A del TEMEC. El anexo 23A, el capítulo 23A, es un capítulo hecho exclusivamente para México. O sea, de ahí no se desprende obligación ni para Estados Unidos ni para Canadá. Hay que ser sinceros, ese capítulo es exclusivamente para el Estado mexicano y es específicamente el reconocimiento efectivo de la negociación colectiva. ¿Qué significa esto? Dejemos atrás los contratos de protección. Hoy por hoy las personas trabajadoras tienen que saber los contratos colectivos de trabajo, participar en las negociaciones al momento, 1, de celebrar el contrato colectivo de trabajo y 2, en cada revisión que se dé al contrato, revisión integral que se dé el contrato colectivo. Entonces, hoy por hoy se entiende que ningún contrato puede celebrarse o bueno, puede tener validez, así lo prevé la Ley Federal del Trabajo, si no es porque se obtenga el apoyo de la base trabajadora. ¿Qué pasa? O sea, más de que había contratos de protección que era una simple réplica y a lo mejor para las personas que dicen, ¿qué es un contrato de protección? Bueno, es establecer en un contrato entre empresa y sindicato, replicar lo que dice la ley, básicamente. ¿Qué protección mayor da si nada más replica lo que dice la ley? Ninguna. El objetivo de un contrato colectivo de trabajo es el mejoramiento de las condiciones de la base trabajadora.
es mejorar las condiciones que están en ley. Las condiciones de ley son un piso mínimo que todo trabajador tiene derecho. Sin embargo, también tienen derecho el negociar mejores condiciones laborales. Entonces, justo el anexo 23A es el que le establece a Mexicano la obligación de llevar a cabo estas dos consultas, tanto para la celebración de un contrato colectivo de trabajo como para la revisión integral de los contratos colectivos de trabajo. Desde la experiencia, Toño, y lo comentamos, el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos en todos los procedimientos de huelga, claro que una etapa a verificar cuando el objeto es la revisión integral, es que efectivamente se haya llevado esta consulta a la base trabajadora, que ojo, es obligación de la organización sindical llevarla a cabo, ¿no? Ellos tienen que diseñar la logística. Claro que hay fuentes de trabajo que pueden tener más de 1,000, 2,000 trabajadores, habrá otras fuentes de trabajo que tienen menos, ¿no? Y aquí también entra el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, como lo dijo la jueza Karime. Esta reforma trajo a este nuevo órgano administrativo registral con funciones registrales y de conciliación, que la verdad, mi reconocimiento al Centro Federal, tienen un trabajo impresionante en lo que hacen en cuanto al registro de contratos colectivos de trabajo. Y por otro lado estamos los tribunales laborales, que justamente velamos porque el derecho de las personas trabajadoras efectivamente se ejerza, es decir, efectivamente este voto personal, libre, directo y secreto. Ojo, no solo lo hacemos a la manera de contratos, al momento de celebrar un contrato colectivo o su revisión, sino también para resolver los problemas entre sindicatos. Y aquí estas votaciones a quien corresponde organizar la logística es a la autoridad laboral, judicial, ¿no? A nosotros como tribunal, nosotros somos los encargados de llevar a cabo estos procedimientos y claro que se vela y se asume la obligación, ¿no? De velar siempre porque el voto de las personas trabajadoras sea personal, libre, directo y secreto. Y en ese sentido, esto ha sido también parte del TEMEC, ¿no? De reconocer este derecho de las personas trabajadoras de votar, de conocer sus contratos colectivos de trabajo, de saber quién es la organización sindical que los representa y dejar de atrás la historia y los errores que pudimos haber cometido, ¿no? Eso es muy importante señalarlo. Ahora, como decía la jueza Karime, dejamos también atrás un sistema que estaba basado en juntas de conciliación y arbitraje, ¿no? Que, vamos, enfrentaron una problemática y una sobrecarga de trabajo y que hay que decirlo, muchas cuestiones fueron cuestiones presupuestales. Entonces, y dejamos el tripartismo, ¿no? La Junta de Conciliación, y claro que fue un cambio de chip de 360 grados, ¿no? O sea, de pasar de juntas de conciliación integradas por representantes de la base trabajadora, del empleador y del gobierno, hoy por hoy tienes jueces o tribunales independientes, ¿no? Y autónomos. Y esto también quedó en el TEMEC. Así se estableció en el capítulo 23 y también se replica en el 23A, donde se señala que cada parte va a asegurar que tengan tribunales ¿no? independientes que se encarguen de la aplicación de las normas laborales mediante procedimientos justos, equitativos, transparentes, ¿no? Donde se garantice a las personas que tengan derecho a un recurso, donde también se resuelva en plazos razonables y que no impliquen demoras injustificadas. Insisto, lo que pasaba muchas veces en las juntas, yo sé y digo, es algo que lo dicen mucho cuando vienen aquí. Entonces, no es que allá teníamos un plazo muy grande, nos esperábamos bastante. Insisto, fue una problemática que llevó a las juntas a ese tipo pues ya de problemáticas que tenían, ¿no? Y que por hoy lo que se estableció es los tribunales van a pertenecer a los poderes judiciales, federal y local, porque hay que recordar que en materia laboral la competencia para la aplicación de las normas es federal y local, así lo prevé la Constitución. Hay ciertas industrias que se quedan a nivel federal y las demás, por excepción, todas las demás se van más bien la regla general es que conozcan las autoridades locales y por excepción conoce la autoridad federal. Y en ese sentido, yo diría que los dos ejes más importantes han sido justamente los que comentábamos, ¿no? Ahorita, que es libertad sindical y negociación colectiva. Y aquí también lo señalo. Tan son los más importantes que el TEMEC hoy por hoy prevé un mecanismo específico para la violación de estos dos derechos, que son libertad sindical y negociación colectiva. Un mecanismo que pueda activarse, ¿no? Por las organizaciones, por las coaliciones de trabajadores. En el caso, y esto es lo interesante, el mecanismo
laboral de respuesta rápida que está previsto en el capítulo 31, ¿no? Y que, insisto, su objeto es únicamente verificar el cumplimiento o el ejercicio de lo que es libertad sindical y negociación colectiva. Y en el caso mexicano es el cumplimiento del anexo 23A. O sea, efectivamente ahí eso entra. Y trata de si una empresa, hay una denegación a estos dos derechos, no cualquier empresa, eso hay que decirlo, es una empresa que ya sea que produzca algún bien o preste algún servicio que sea exportado a Estados Unidos, que entre dentro de las industrias que específicamente se establecen, pero si esta empresa implica una denegación, bueno, se puede levantar una queja ante el gobierno de Estados Unidos, ante una agencia específica, a efecto de que se inicie una investigación. Este mecanismo de respuesta rápida, y hay que decirlo, la verdad es que es bien interesante, no vamos a hablar de aquí, otro momento será, pero lo que yo diría es, no hay otro acuerdo comercial, no hay otro tratado que tenga el mecanismo de respuesta rápida. Correcto. Y la importancia del mecanismo de respuesta rápida es las sanciones, no para el Estado mexicano, las sanciones para la empresa. Y la sanción implica cuestiones comerciales, ¿no? Y pueden ir hasta evitar que los bienes y servicios que se producen por esa empresa, pues ya no puedan entrar a Estados Unidos o en su caso a Canadá. Los dos estados pueden activarlo. Y esto también, es decirlo, a la par de que, claro, de que se han fortalecido las instituciones de impartición de justicia en materia laboral, pues claro que el mecanismo de respuesta rápida en nuestro país ha sido activado varias veces. Hace rato revisaba más o menos aproximadamente 28, 29 ocasiones. Insisto, son violaciones a negociación colectiva y libertad sindical. Entonces, claro que hoy, después de estos 4 años, el fortalecimiento y el ejercicio de estos dos derechos ha sido impresionante, ¿no? Insisto, el fortalecimiento de las instituciones, hay que decirlo, de los tribunales, de ser tribunales independientes y autónomos, y pues también por este tipo de mecanismos que prevé el mismo tratado comercial. Muy interesante todo lo que nos platicas, jueza Gabriela. Y bueno, debo decirles que está abarrotado el chat en preguntas, en cuestionamientos acá en la plataforma YouTube de la Escuela Judicial. Muchas gracias a todas y a todos los que están haciendo preguntas. Vamos a avanzar un poco y voy a tratar de vincular algunos comentarios. Por ejemplo, por acá el licenciado Amir García Villalpando me volteó de este lado porque acá tengo el YouTube. Dice, ¿ha habido cambios para bien en los sindicatos o en realidad estamos estancados en ese sentido? Hay que ver si en algún momento de la charla lo podríamos decir. Por acá dice Edmundo Aranda, todas las opiniones súper importantes. Es decir, acá en la Escuela Judicial escuchamos a todas las voces y todas las voces son importantes. Edmundo hace un alto, creo, importante y dice, oigan, tampoco no sé si sea motivo de orgullo que la reforma laboral sea producto de ciertas condicionantes internacionales a efecto de fortalecer los negocios internacionales y no como principio ético. Digo, también vale la pena un poco pensar en eso, ¿verdad? ¿Qué tanto tuvimos que esperarnos, ¿no? O qué herramientas tuvimos que hacer que llegaran a nuestro propio sistema para hacer una realidad, esto que nos cuentas, jueza Gabriela, ¿no? De todos estos cambios que hoy en día se están viendo de reposicionamiento de la persona trabajadora como centro del derecho laboral, del derecho colectivo, haciéndolo participar con este sistema de votación, pero haciéndolo participar en toda la vida, ¿no? Digamos, de la sindicación, de la contratación colectiva en sus ejercicios de legitimación, aprobación y el resto. Por acá dice el licenciado Francisco de Azcona, Claudia T. Pedrosa dice, hola, ¿qué tal? A los anteriores dicen, bueno, no, es algo de los videos. Dice Edmundo Aranda, todas las bondades que puede tener la reforma laboral ser una condición para fortalecer negocios internacionales, nos deja en un segundo plano los anhelos de justicia laboral de los trabajadores. Hay que ir viendo, insisto, todas las voces son importantes, sigan, por favor, participando todas y todas, estamos muy emocionados de sus comentarios. Oigan, pero algo que me surge en lo que acaba de comentar Gaby es que este tema entonces plantea, ¿no? Un mecanismo laboral de respuesta rápida ante potenciales indicios de violaciones a estos derechos en materia de libertad sindical y de negociación colectiva auténtica.
Pero bien entendí de lo que dice Gaby, ¿no? Que este acuerdo, ¿no? Finalmente está firmado por tres países, es decir, es un acuerdo comercial trilateral y justamente este mecanismo, ¿no? Resolvería problemas, me atrevería a decir, en el orden privado comercial. Pero, jueza Karime, no sé, me surgió la duda de, pero ¿qué pasa cuando ya existe un proceso laboral, digamos, con todos los principios y características del propio proceso laboral, ¿no? Y sobreviene, ¿no? O se promueve un mecanismo laboral de respuesta rápida. No sé si nos podrías explicar rápidamente, José Karime, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con ustedes? Muchas gracias, Toño. Claro que sí. Mire, tenemos que entender que un juicio, un procedimiento jurisdiccional, tiene una naturaleza distinta a un mecanismo de respuesta rápida. Y la sentencia, fíjense qué cosa tan interesante. El mecanismo de respuesta rápida tiene por objetivo determinar si la conducta de cierta empresa, que tiene que ser de esta clase de empresas que se encuentran expresamente previstas para ser sujetas de este mecanismo, no cualquiera. Y la mayoría de este tipo de industrias suelen ser de competencia federal, pero no todas. De tal suerte que puede darse un mecanismo de respuesta rápida también en un juicio que esté ante un tribunal local, ¿eh? O sea, esto también es muy importante dejarlo claro. Ahora, este mecanismo de respuesta rápida tiene como resultado determinar si esta empresa está incurriendo en conductas que pueden ser violatorias de derechos fundamentales de libertad sindical y negociación colectiva. Y aplica sanciones de carácter económico y son sanciones inmediatas, ¿eh? De carácter arancelario, o sea, se pierden muchos de los beneficios que implica el comercio al amparo del TEMEC. La empresa que resulta responsable en este mecanismo de respuesta rápida pierde esos beneficios. Y además puede incluso perder la oportunidad de comerciar su producto, puede incluso ya no poder venderlo en Estados Unidos y Canadá, o sea, es algo de verdad grave. Y este mecanismo es en verdad rápido. Este panel que puede determinar que la empresa sí violó el derecho de libertad sindical o de negociación colectiva puede resolver muy, muy rápido. Entonces, no hay tampoco un vínculo, es decir, a nosotros los jueces no nos avisan. Nosotros podemos tener un juicio especial colectivo en donde se esté precisamente reclamando la violación a derechos de libertad sindical o negociación colectiva, o podemos tener un procedimiento de titularidad de contrato colectivo de trabajo en donde se quiera cambiar, los trabajadores deseen o tengan que decidir qué sindicato desean que los represente en la negociación colectiva a la par de este mecanismo. Y a nosotros nadie nos avisa. Así como al panel laboral tampoco se le avisa que hay un juicio. Pero nosotros generalmente nos enteramos, porque además esto se hace muy público, se hace muy mediático. Cuando nos ha ocurrido que tenemos un juicio en curso que tiene un mecanismo de respuesta rápida, lo único que procuramos es, fíjense que no, en realidad no hacemos nada especial. ¿Por qué? Porque un procedimiento jurisdiccional tiene plazos y términos legales, cuyo cumplimiento es obligatorio. No podemos acortar los plazos, no podemos evitar desahogar pruebas, no podemos hacer en realidad algo. Lo único que hacemos es vigilar el avance del mecanismo de respuesta rápida. Hay manera de irle dando seguimiento y procurar que nuestro juicio avance sin dilaciones injustificadas. Aquí quiero hacer un paréntesis. La regla general en el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos es que los juicios en realidad se resuelven muy rápido. Tenemos un promedio en resolución de juicios colectivos de 4 meses y medio, lo cual representa un avance muy considerable en relación con el pasado, donde las juntas, como bien dice la jueza Gaby, integradas
por personal muy técnico, muy conocedor del derecho laboral, pero con un exceso de trabajo y con mucha deficiencia de recursos materiales y humanos, pues se veía imposibilitado para resolver con esa agilidad. Nosotros procuramos seguir los procesos sin mayores dilaciones que los plazos legales, el cumplimiento estricto de los plazos, y cuando hay un mecanismo de respuesta rápida activo, ponemos especial atención en esta cuestión. ¿Por qué? Porque representa un riesgo, ¿saben? Puede ser que el panel laboral del mecanismo de respuesta rápida diga que sí hay violación a derechos fundamentales colectivos. Y nosotros en el juicio concluyamos que no la hay. Y esto puede ocurrir porque no se haya probado. Y entonces imagínense en qué posición quedaría la empresa. Por un lado, le van a poner una sanción comercial, pero por otro lado, el tribunal de este país en donde tiene su inversión le dice que no hay pruebas de esa violación. Entonces, sí tenemos que ser muy ágiles y muy cuidadosos, sobre todo muy cuidadosos en el análisis del asunto y de las pruebas que se nos presentan. Incluso tratándose de violaciones a derechos fundamentales de carácter colectivo, hasta tenemos facultades para ordenar pruebas para mejor proveer y hacer diligencias in situ, como las ha hecho la Organización Internacional del Trabajo durante mucho tiempo. Nosotros podemos constituirnos al centro de trabajo para constatar ciertas cuestiones que pueden ser relevantes para el juicio. Y antes de finalizar con mi intervención, quiero comentar que efectivamente, como decía el compañero que nos dejó su comentario, no es motivo de orgullo el hecho de que el cambio laboral haya surgido a raíz de un tratado comercial. La verdad es que debió surgir de otro origen. No fue así. Tristemente no fue así. Sin embargo, tampoco podemos soslayar que sin importar de dónde haya surgido esta transformación en materia laboral, sí ha habido cambios efectivos en estos dos derechos fundamentales. O al menos estamos en el proceso de esa transformación para el ejercicio efectivo de estos dos derechos fundamentales. Como dijo la jueza Gaby, los derechos de libertad sindical y de negociación colectiva se apuntalan o se garantizan a través de la democracia sindical. Y esta democracia sindical implica garantizar que los trabajadores de manera personal, libre, directa y secreta participen y decidan, o bueno, participen activamente en la toma de decisiones más importantes, tanto de la vida sindical, lo que le da vida al sindicato, como en el tema de la negociación colectiva. Y así como participan de manera directa a través de su voto cuando se trata de firma de contratos colectivos y revisión integral de contratos colectivos, también lo hacen cuando se trata de la dirección de sus directivas sindicales. Y esto también corresponde conjuntamente al centro y a los tribunales garantizarlo. Al centro, porque queda a cargo del centro precisamente la consulta que se hace o la revisión que se hace de que el sindicato en la elección de su directiva haya seguido este procedimiento democrático. Y a nosotros, porque nos tocará resolver cualquier controversia jurisdiccional que se suscite derivado de la elección de la directiva. Entonces, aquí es donde hacemos un trabajo conjunto y a través de la democracia sindical, pues se garantiza la participación de los trabajadores. Y déjenme decirles que sí, ojalá hubiera sido el origen de este cambio en materia de justicia laboral diferente y no un acuerdo comercial, pero esto no significa que se dejen en segundo plano los anhelos de justicia laboral, ¿eh? Yo les puedo garantizar que al menos en el Tribunal Laboral de Asuntos Colectivos, no nada más los titulares, todo el personal está muy comprometido en la tutela de derechos fundamentales de carácter colectivo. No nada más de estos dos derechos que están contenidos en el TME. También analizamos cuando hay discriminación sindical, también analizamos cuando no hay reconocimiento de las directivas sindicales por parte de los empleadores, también podemos analizar
el cumplimiento de las obligaciones de los empleadores en materia de seguridad e higiene. Es decir, son de verdad muchos aspectos. Yo quiero aquí hacer un comercial. Los jueces colectivos, los jueces federales de asuntos colectivos, tenemos cada uno nuestro criterio y tenemos esta libertad e independencia judicial para decidir, ¿verdad?, conforme a lo que cada quien tenemos en el expediente y fijar nuestros criterios de manera independiente uno de otro. Pero hay temas esenciales en los que es muy fácil ponerse de acuerdo. Y en temas esenciales como exigir, por ejemplo, cuando nos llega un emplazamiento a huelga por firma de contrato colectivo de trabajo, exigir que en ese nuevo contrato colectivo de trabajo se contemplen los mínimos legales y convencionales. Y estamos exigiéndoles a los sindicatos y a los empleadores que pacten sobre su protocolo para espacios de trabajo libres de violencia. Estamos pidiéndoles que pacten en relación con el ajuste en la nueva normativa sobre vacaciones. Estamos pidiéndoles que pacten sobre el convenio 190, que habla de la violencia contra la mujer en las fuentes de trabajo. Es decir, nosotros estamos muy comprometidos con esto, que son los anhelos de justicia social y que además son los objetivos que persigue el derecho del trabajo, ¿eh? O sea, el derecho del trabajo no es vacío, no es ciego. Persigue el objeto de la justicia social y el equilibrio de los factores de la producción. Y esos objetivos se persiguen razonablemente a través de metas muy claras, como procurar precisamente que en los contratos colectivos de trabajo o en sus revisiones integrales se vayan introduciendo estos aspectos vitales para la vida, la vida sindical y para garantizar los derechos de los trabajadores dentro de la fuente de trabajo. Gracias. Muy interesante, muchas gracias, jueza Karime. Más que permitidísimo el comercial que dijiste, porque no es comercial, en estricto sentido es el trabajo que día a día desempeñan todos y cada uno de ustedes, pero no solo ustedes desde la función jurisdiccional, sino todo el equipo y todos los integrantes de los tribunales día a día están comprometidos, como bien dices, no solo con estos dos derechos que están plasmados en el TEMEC, sino con el resto de los derechos humanos colectivos, que también son parte de los litigios y que también son exigencias diarias para no solo una justicia social eficaz, sino para que efectivamente en el día a día las personas trabajadoras y, ¿por qué no?, también las personas patronas, ¿no?, gocen de todos estos beneficios y derechos. Bien, pues empezamos a perfilarnos yo creo que en la pregunta clave de esta parte 3, diría yo, de nuestra charla. Hemos estado platicando y creo que a todas y todos nos ha quedado claro qué es el TEMEC, por qué es importante el TEMEC para efectos laborales, por qué es importante el TEMEC para el reconocimiento de la libertad sindical de las personas trabajadoras y de la libertad de negociación colectiva auténtica. Ya sabemos cuáles son los cambios que ofreció la reforma constitucional en materia de justicia laboral, cómo es que el derecho colectivo sí tiene un antes y un después del 2017 y del 2019, y cómo en la práctica el convenio TEMEC tiene una gran, diría yo, importancia para el cumplimiento de los derechos laborales y sobre todo para que las y los trabajadores hayan visto satisfechos esos derechos y sobre todo una realidad, ¿no? Es decir, de nada nos sirve que las leyes nos muestren las normas y los principios y los propósitos de las mismas sin que en la realidad se vean estos derechos satisfechos. Entonces, creo que lo que nos han expuesto las juezas es súper, súper importante y contundente para entender todo este fenómeno. Ahora, yo quiero ahora sí ir con las dos juezas. Me voy a ir yendo primero con la jueza Gaby, luego con la jueza Karime para conocer, por supuesto, su opinión. Pero como hemos podido escuchar de ellas, parte importante del TEMEC y que fue parte importante de las negociaciones a las que hizo referencia la jueza Gaby,
pues está en establecer, ¿no? Para nuestro país, como lo dice este anexo 23A, de un marco jurídico, diría yo, mínimo, ¿no? En donde se plasmen derechos y garantías. Y en este marco mínimo, como todas y todos ustedes saben, pues desde antes, insisto, de que la reforma fuera un hecho, pues estaba la instrucción para nuestro país de tener tribunales independientes, ¿no? Y esto sucedió así porque, pues, evidentemente, en el modelo de juntas de conciliación y arbitraje, pues el principio de independencia era, pues, no una utopía, pero, pues, básicamente no vivido, ¿no? Entonces, ahora el escenario y el marco regulatorio de nuestra propia Constitución, de nuestra propia Ley Federal del Trabajo y del Convenio TEMEC, es que, bueno, en caso de violaciones a estos derechos y a estas garantías, pues se tengan tribunales, ¿no?, independientes que puedan conocer y resolver estos asuntos. La pregunta va para las dos y comienzo con Gaby. Gaby, en el marco de la reforma al Poder Judicial, en el marco de todo lo que hemos estado viendo, inclusive en el marco de esta última iniciativa, ¿no?, que reciendita que tenemos en esta semana, que está un poco también cambiando el entendimiento de lo que tenemos en nuestro marco constitucional. ¿De qué va el TEMEC? Es decir, ¿cuáles serían los focos de atención que tendríamos que tener todas y todos en este marco de reforma judicial frente a estos compromisos internacionales que tenemos en el TEMEC? Jueza Gaby, ¿en qué tenemos que poner atención? Y si desde su perspectiva existe algo en lo que tenemos que, más allá de tener cuidado, tener especial, diría yo, atención. Jueza Gaby. Gracias, Toño. Pues bien, parece que las reformas constitucionales son lo de hoy, ¿no? Todos los días tenemos una nueva reforma o una nueva iniciativa, ¿no? Entonces, yo retomando algo que dijo muy importante la jueza Karime, es a partir de la reforma y de la creación de tribunales imparciales e independientes, hay una obligación de las personas juzgadoras, y aquí recalco el artículo 1 constitucional, el cual es un eje dentro de nuestro sistema constitucional. Y esto es respecto a garantizar, promover, respetar y proteger los derechos humanos, entre los cuales están incluidos negociación colectiva y libertad sindical. Entonces, es un eje también como personas juzgadoras el cumplir y hacer cumplir los instrumentos internacionales, nuestra normatividad nacional y, bueno, todo lo que hay sobre estos dos derechos. Ahora, efectivamente, el TEMEC estableció como un compromiso el tener tribunales independientes e imparciales. Otro punto importante es, el TEMEC también establece muchas reglas de cooperación entre los estados respecto a capacidad institucional, tanto de las autoridades administrativas, que es la autoridad registral específicamente, y respecto a los tribunales. Hay una cooperación entre los tres estados respecto al fortalecimiento de estas dos instituciones. Y esto está muy ligado a la capacitación. Hay que recordar cómo fue implementándose la reforma laboral en nuestro país, y esto empezó después de la reforma de 2019. Los transitorios de la reforma de 2019 preveían la integración de estos tribunales a partir de concursos abiertos. Concursos abiertos en los que participara pues todas las personas que quisieran inscribirse, incluidos el personal de las juntas de conciliación y arbitraje. Entonces iban a ser a partir de concursos el que se iba a integrar estos órganos. Ahora, en materia federal, bueno, a nivel federal, se realizaron estos concursos. Aquí, a partir de 2020 fue cuando empezaron los primeros ganadores. Aquí la jueza Karime, lo digo, es una ganadora de la primera etapa de la implementación de la reforma laboral. Y un punto que se pedía como un requisito, y es donde a lo mejor yo me centraré un poco, era los años de experiencia que se requerían acreditar. Y se pedían en aquel momento 5 años de experiencia profesional en materia de derecho de trabajo. 5 años que no se limitaban al Poder Judicial, ¿no? Podría haber sido un litigante con 5 años de trabajo que se incorporara a impartir justicia, podía ser alguien de la Junta de Conciliación, podía hacer varias cuestiones, pero tenía que tener 5 años, más allá de los otros requisitos para ser juez de distrito. Y entonces se realizan estos concursos de oposición, que de precisar fueron concursos que fueron de 3 etapas, ¿no? No solo fue
desde un principio un examen de opción múltiple, posteriormente la elaboración de un proyecto y posteriormente un examen oral, hay que decirlo, que se realizaba ante un sínodo, ¿no? Y se desarrollaba un tema, ¿no? Para los que no saben cómo se hicieron estos exámenes, bueno, pues aquí lo decimos y lo contamos. Entonces, y se desarrollaba un tema de manera oral, específicamente como 12 minutos, tenías que ahí estar hablando de este tema y posteriormente empezaban las preguntas. Entonces, sí es importante señalar que los tribunales laborales inicialmente no se conformaron por puro personal de carrera judicial. Se abrió la posibilidad, fue un gran ejercicio, ¿no? Socializador, o a lo mejor lo podemos decir democratizante, y a la hora que está de moda la palabra de democratizar, bueno, fueron concursos abiertos que justamente generaron la integración por varias visiones, no solamente las del Poder Judicial Federal, pero sí se hicieron exámenes. Y aquí yo recalco y quisiera traer algo que revisaba en la ley federal, que son la figura de los conciliadores. También los conciliadores, la ley les previó requisitos específicos y entre esos tienen que tener una experiencia de 3 años y la ley les previó que van a ser elegidos a partir de concursos y de la práctica de exámenes. Entonces se pidió 3 años de experiencia, no necesariamente tenían que ser abogados, sino podrían ser en actividades vinculadas con la negociación. Hemos de recordar, no siempre los abogados somos los mejores negociadores, eso es preciso señalarlo, entonces hay otras áreas que pueden ser de negociación. ¿Qué pasa ahora con nuestra nueva reforma constitucional? Bueno, tratándose de jueces, nuestro artículo 97 actual prevé como requisitos para poder ser juez y no hace diferencia entre juez de amparo o juez laboral, es juez de distrito y así es el cargo que se ostenta a nivel federal. Tendría que ser con, bueno, además de tener la ciudadanía mexicana, ya no hay el requisito de la edad, que era un requisito que anteriormente sí existía. Y hoy por hoy el requisito, digamos, esencial, y así lo establece el artículo 97, es contar al día de la convocatoria con un título de licenciado en Derecho, expedido legalmente, y haber obtenido un promedio general de calificación de cuando menos 8 puntos o su equivalente, y de 9 puntos o equivalente en la materia. Supongo que esto sería la materia laboral, tendrían que haber sacado 9, y eso es todo. A diferencia del cargo de magistrado, que sí se exige una experiencia, que va a ser una experiencia de por lo menos 3 años. En un juzgador de distrito ya no se va a escoger la experiencia. Entonces, veamos cómo estos requisitos, hoy por hoy la ley federal del trabajo al conciliador sí le exige una experiencia, sí le exige someterse a exámenes de un concurso específicamente, ¿no? Entonces, también hemos de decirlo, la misma reforma de 2019 en sus transitorios establecía la obligación de capacitar en materia de derechos humanos a el personal de los órganos que integraban los juzgados laborales, así como los centros de conciliación y arbitraje. Entonces, hoy por hoy, la pregunta o un foco rojo es cómo vamos a garantizar la experiencia y la capacitación de las nuevas personas juzgadoras, ¿no? Habrá que estar atentos a los comités de evaluación que justamente cada poder integrará y la forma en que se examine o en que se garantice que tengan esta capacitación. Y es preciso señalarlo, a partir de todas estas reformas, la materia laboral adquiere una importancia muchísimo mayor y no es una materia sencilla, no es una materia, vamos, estás hablando de algo muy sensible como es una relación laboral en donde día a día una persona se desarrolla, una fuente de empleo, de donde depende económicamente la persona, su familia, ¿no? Es una relación muy sensible, ¿no? Entonces, estamos hablando de que también es una situación compleja porque la ley, claro que prevé las circunstancias, pero no tenemos todo desarrollado como uno quisiera muchas veces en la ley, ¿no? Hay principios que rigen la materia. Sin embargo, queda en duda dónde va a quedar esta capacitación que anteriormente se privilegió, se garantizó, ¿no? Desde la Escuela de Formación Judicial está perfecto, y yo me acuerdo mucho del curso de especialización, ¿no? De sensibilización en la reforma en materia laboral, y justamente a partir de ahí ir llevando a todos los juzgadores, ¿no? Pues a conocer todos estos, no solo esos temas, perspectiva de género es un tema de vital importancia, ¿no?
¿cómo hacemos, cómo garantizamos que estas nuevas personas juzgadoras van a tener los conocimientos para conocer de perspectiva de género? Ahora, hablando de independencia e imparcialidad, venimos de un sistema donde nuestras juntas de conciliación y arbitraje pues dependían de una dependencia. Bueno, suena reiterativo, pero era una dependencia, ¿no? Incluso en su momento, así en los años 20, 30, se discutía si efectivamente tenían el carácter de órganos jurisdiccionales, ¿no? Porque además eran formados de manera tripartita y esto. Entonces, el TEMEC sí pide, sí exige que justamente se hable de tribunales imparciales e independientes. Bueno, hoy por hoy, con nuestra reforma, los juzgadores tendrán que someterse a elecciones. Y aquí es importante señalarlo. La función jurisdiccional es una función donde, bueno, claro, privilegiando la negociación, que es algo que también en procedimientos de huelga y que desde el tribunal hemos trabajado muy fuerte por privilegiar siempre la negociación y hacer, transmitir a las partes que es un ganar-ganar, ¿no? Que a mejor ver en los métodos alternativos de solución de controversia, ahí podemos encontrar la solución. Pero si no es así, si nos vamos a un procedimiento jurisdiccional, forzosamente alguien va a ganar y alguien va a perder. Así son los procedimientos jurisdiccionales. Entonces, lo cierto es que el someterse a una elección y someterse pues a una campaña que desconozco todavía, no lo tengo muy claro cómo se dará y qué objetivos tendrá, pues entonces ahí habrá que ver cómo se van a garantizar estos principios de imparcialidad e independencia. Un punto importante, y lo dejo aquí, a lo mejor es una pregunta, veía que ahora la nueva reforma, si un juez quiere pedir una licencia de más de un mes, tiene que ser autorizada por el Senado. ¿Es el Senado el órgano que debería de autorizar licencia? O sea, ¿eso garantiza imparcialidad e independencia? No lo sé. O sea, es una pregunta que yo dejaría en el aire. Si estamos hablando de que los tres poderes nos estamos manteniendo de manera independiente, y entonces son, creo, estos un poco los focos que a lo mejor habrá que ver en su momento cuando nuestros socios comerciales se platique, ¿no? Pues en ese momento habrá que ver esto. Yo me quedaría mucho con la capacitación. Es un tema que desde el Poder Judicial Federal se le ha dado una importancia trascendental, ¿no? Y eso llama de una profesionalización de las personas encargadas de impartir justicia en materia laboral. Otro punto, y nada más lo dejo igual, ahora hay más requisitos para ser secretario instructor. También se requiere una experiencia para ser secretario y para poder participar en los concursos de ser secretario, que, bueno, a lo mejor algunos se inscriben, ¿no? Para participar en las campañas. Digo, no sé, yo lo dejaría ahí. Pero bueno, estos serían algunos puntos, Toño. Muchas gracias, jueza Gaby. Jueza Karime. Gracias, Toño. De verdad que Gaby me dejó la mesa puesta, porque en efecto, el primer foco rojo es este compromiso. O sea, acuérdense que el garantizar, el tomar las medidas para que cualquier controversia en materia laboral sea resuelta por tribunales independientes es un compromiso del Estado mexicano en el TEMEC. Cuando se cuestiona esta independencia de quienes resolverán estas controversias, puede cuestionarse también el cumplimiento del Estado mexicano a esta obligación específica contenida en el TEMEC. Y ahí está el primer riesgo. Pero quiero yo también destacar, por ejemplo, que tratándose de independencia judicial, bueno, cuando se cuestiona la independencia de un juzgador que depende del voto popular y que para obtener su cargo, y que además depende de otro poder, del poder legislativo del Senado, para obtener la autorización de sus licencias y todo esto, y del, se cuestiona severamente la independencia. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que
creo que el 7º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, precisamente se adoptaron ciertos principios, ciertos principios relacionados con la independencia de la judicatura. Y en esa Carta de las Naciones Unidas, precisamente se dijo que los jueces deben resolver los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo. Y en estos mismos principios adoptados por esta asamblea, por este Congreso, también se establece que no se efectuarán intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso judicial y que cada Estado miembro proporcionará recursos adecuados para que la judicatura pueda desempeñar debidamente sus funciones y que el poder político del Estado no debe influir en las decisiones de los jueces. Nosotros estamos atravesando la construcción de una nueva hegemonía, de esta hegemonía política del siglo XXI, ¿no? Que es una hegemonía diferente, es una hegemonía, no cuestiono su autenticidad, ni cuestiono pues el origen democrático, ¿verdad?, de esta hegemonía, pero lo es. Y las hegemonías se caracterizan por una concentración muy grande del poder. Y ya lo decía la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y estos principios de la Revolución Francesa. ¿Se acuerdan que al final de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano dice que un Estado que no tiene división de poderes no tiene constitución? No sé si ubican. Y ese fue el origen de la organización de estados que después derivó en la Organización de Naciones Unidas y todo esto. Estos principios de dividir al poder precisamente para controlar al poder, o sea, en el federalista, ¿verdad? Cuando se estaba gestando la independencia de Estados Unidos y se estaba estableciendo la Constitución norteamericana, también se discutía mucho que una de las maneras de controlar al poder era dividirlo. Bueno, ya decía Sartori que en estos regímenes de partido hegemónico lo que ocurre es que el poder se concentra mucho en una figura, que es la figura presidencial. Es lo que Carpizo llamaba un presidencialismo duro, un presidencialismo rígido, en donde el jefe de Estado también suele ser jefe de partido. El ejemplo que dio Sartori en este libro maravilloso fue precisamente México, y era el PRI en ese entonces el ejemplo que citó Sartori en su libro de teoría política. Bueno, esto nos demuestra que la hipótesis, que la teoría, que esta doctrina de la teoría política es cierta. Cuando se construye una hegemonía política, el poder suele concentrarse. Y cuando el poder se concentra en uno de los detentadores del poder, que es el Ejecutivo, se debilitan los otros poderes. Eso es normal, porque la teoría política habla de que el Estado es detentador del poder, pero pues si habláramos de cantidad, aunque el poder no se puede medir en cantidad, pero vamos, hablamos en facultades. Entonces, si concentramos facultades en un poder, pues los otros se tienen que debilitar. No hay manera de que no sea de otra forma. Ahora, una de las virtudes de la democracia es el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Cuando el poder se concentra demasiado en uno de los 3 detentadores clásicos del poder, que son los 3 poderes, ocurre que las instituciones se debilitan. La verdad es que si ustedes me hubieran preguntado hace 5 años, ¿qué pasaría
si el Ejecutivo o el Legislativo violaban una suspensión, yo les habría dicho, no, eso es impensable, eso nunca va a pasar. ¿Qué ocurre cuando se deslegitima uno de los poderes? Pues se debilitan las instituciones. Estamos atravesando una circunstancia en que esta reforma judicial ha traído muchos efectos colaterales severos. Y uno de ellos es que ya no se siguen los cauces institucionales. Es decir, normalmente una autoridad, cuando tenía una resolución que otorgaba una suspensión en favor de un particular, la combatía, ¿verdad? A través del recurso legal. Y era un juez el que resolvía si había o no había razón de ese recurso. Hoy ya ni siquiera se recurren las suspensiones. Y esa es una cuestión delicada. Por eso se genera mucha preocupación en el ámbito internacional. Y esta preocupación en el ámbito internacional puede tener efectos económicos serios para nuestro país. Miren, regresando al tratado comercial y alejándonos de la teoría política, porque ya agarré monte y me fui por otro lado, regresándonos al TEMEC, yo les puedo decir que México es el principal socio comercial de Estados Unidos en todo el mundo. Y además nosotros tenemos muchas ventajas en relación con el nearshoring, que es esta relocalización en donde, de acuerdo con estudios internacionales, México se beneficiaría con el 45% de las inversiones derivadas del nearshoring. Recuerden ustedes que en Europa hay una guerra en donde va involucrado los recursos energéticos. Esta guerra entre Ucrania y Rusia tiene una afectación en términos energéticos. Entonces, el comercio internacional tiene que buscar rutas y tiene que buscar cómo abastecerse de energía. México tiene la ventaja de la proximidad con Estados Unidos y con Canadá. Sin embargo, uno de los focos rojos, uno de los focos de atención es tener en cuenta que no tenemos la exclusividad, que otros países de América Latina pueden competir por inversiones con empresas de Estados Unidos y que Estados Unidos puede optar por otros caminos comerciales que no sean México. Y esto significa que México pierda inversiones. Tengo que reconocer que estos focos rojos no derivan solamente de la reforma judicial, de la reforma en materia del Poder Judicial Federal. La verdad es que en nuestro país, dijera la jueza Gaby, tenemos muchas reformas actualmente y una de ellas es en materia de organismos autónomos, organismos reguladores en materia de energía, en materia de comunicaciones, en materia de competencia económica, que también constituyen obligaciones del Estado mexicano en el propio Tratado de Libre Comercio, y que las modificaciones o la desaparición de estos organismos autónomos reguladores ajenos del Poder Ejecutivo pudieran también interpretarse como violaciones o transgresiones a las obligaciones que el Estado mexicano adquirió en estos temas. Entonces, todo este conjunto de reformas puede dar lugar a que tanto México como Canadá pues busquen otros socios comerciales con los que puedan establecer nuevas conexiones y que pues no sean México. Nosotros tenemos una industria que es la industria automotriz. Miren, en México tenemos muchas ensambladoras de carros y es una gran fuente de divisas la exportación de vehículos ensamblados en México. Y ahí es donde México obtiene un gran beneficio en virtud del TEMEC. Hay números duros, hay datos duros que pueden, bueno, que se han publicado en fechas recientes. Sin embargo, puede ser que los inversionistas
decidan mover las inversiones, las empresas automotrices de México. Una opción es regresarlas a Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos ahorita está en elecciones y que los dos candidatos presidenciales norteamericanos están ofreciendo incentivos para que las empresas regresen a territorio norteamericano con sus inversiones. Y si México, con los temas de todas estas reformas en materia de organismos autónomos, la reforma judicial, la inseguridad, también tenemos que reconocer que el tema de la inseguridad es un desincentivo para la inversión. Pues bueno, esto puede generar que se pierdan inversiones valiosas que representan empleos para muchísimos trabajadores. Ojalá que la renegociación del Tratado de Libre Comercio pueda tomar en cuenta, matizar, las reformas ya están hechas, pero pueda matizar un poco la operatividad de estas reformas y que permita que México siga siendo un país atractivo a las inversiones y pues se mantengan las inversiones con las que ya se cuentan. Yo quiero pensar que en el peor de los escenarios, las inversiones que ya están en México se van a quedar aquí. O sea, tampoco quiero ser tan pesimista y pensar que se van a ir los inversionistas. No es tan sencillo, no es tan fácil quitar una ensambladora de vehículos y llevársela a Estados Unidos. Pero sería lamentable que no se recibieran nuevas inversiones por esto. México es un país ensamblador. Nosotros también es ensamblador de tecnología y de otras cosas, maquilador. En realidad, una opción. Bueno, recuerden ustedes que también la reforma en materia de energía desalienta un poquito la inversión, porque todos los inversionistas extranjeros en materia de energía pues no van a poder competir con las empresas claro. Públicas. Esto, insisto, no es nada más la reforma judicial, es un todo de reformas que puede desalentar un poquito la inversión y recordemos que todos los gobiernos, los estados, los países, pues se mueven con dinero para los servicios públicos, para la tutela de los derechos, para lo que sea. Se requieren recursos y estos recursos pueden ponerse en riesgo, podrían ponerse en riesgo precisamente en virtud de todo este montón, de este conjunto de reformas que pudieran ser desalentadoras. Y bueno, esto no lo digo yo, lo dicen calificadoras y bancos extranjeros, lo ha dicho la Cámara de Comercio de Estados Unidos, los empresarios norteamericanos giraron una carta por ahí de agosto a Joe Biden pidiéndole que interviniera con todas estas reformas. Vamos, no es algo que yo pueda decir, es algo que todos nosotros podemos leer en los diarios todos los días. Entonces, creo que hay dos riesgos muy grandes en materia de TEMEC. Primero, establecer que existe la posibilidad de que nuestros socios comerciales puedan interpretar estas reformas como violaciones a las obligaciones del Estado mexicano. Y otra, desincentivar la nueva inversión que el nearshoring auguraba como muy positiva, ¿no? La calificación de México era muy positiva. En los primeros, a mediados de 2024 se volvió un poco neutral y ahorita está empezando a hacer una calificación negativa en materia de seguridad de inversiones y esto puede resultar un reto enorme para la renegociación del TEMEC que está muy cerca. No, hombre, estimada jueza Karime y jueza Gaby, de verdad que todo lo que nos han estado diciendo es justo el propósito de esta charla, que tengamos el alcance de, si no le queremos llamar problemática, de la situación y con una, diría yo, razonada visión de lo que pudiera pasar. Se nos ha agotado el tiempo, pero no quiero que nos vayamos sin que
podamos tener un comentario final, una conclusión final, con 3 minutos máximo. Jueza Gaby. Muchas gracias, Toño. La verdad es que es un deleite escuchar a la jueza Karime, en verdad, con todo lo que nos comenta. Y yo creo, como ella dice, a ver, y lo dejo así, a nuestros socios comerciales, ¿y para qué sirve el tratado? Sirve para dar certeza de cuáles van a ser las reglas del juego. Entrar en un nuevo juego en donde no sabemos cuáles son las reglas que van ahora a regir, de entrada, y no lo digo de cualquier persona, si a mí me cambian las reglas del juego mientras estamos en la partida, pues como que me sorprendería un poco y diría hacia dónde vamos, o sea, cuáles son estas nuevas reglas. Entonces, claro que yo también leyendo como tú aquí los comentarios en YouTube, lo que diría es, hay que estar informados, hay que estar atentos a lo que viene, hay que generarnos, claro, una opinión, pero una opinión más allá de sesgos, una opinión con información y que tengamos distintas fuentes para que los ciudadanos puedan también construirse una opinión mucho más informada. Pues más allá de eso, pues esperar, como dice la jueza Karime, pues veamos cuáles van a ser estos resultados, estas consecuencias. Ya tenemos muy cerca la renegociación de este tratado. Vienen las elecciones de Estados Unidos, también es un tema importante, hay que decirlo, somos vecinos de Estados Unidos, entonces, claro que este tipo de decisiones impactan para nosotros. Pero, y reiterarlo, el TEMEC sirve para dar certeza a nuestros socios comerciales y a nosotros también como parte de este juego que se llama libre comercio. Entonces, lo ideal es tener reglas claras y pues para efecto de poder saber hacia dónde vamos a movernos. Y la otra cosa que yo destacaría es la capacitación. La capacitación es indispensable en una persona juzgadora. Y solo lo dejo ahí también. La nueva reforma prevé que hasta el año las personas juzgadoras van a ser evaluadas. Un año de dictar sentencias. ¿Bajo qué? No lo sabemos. Hasta el año es que van a ser evaluadas y en ese momento se decidirá si cuentan o no con las capacidades técnicas a efecto de poder pues en su momento continuar o se les da otra oportunidad y los someten y los mandan a capacitación. Esa sería mi observación y pues muchas gracias por todo, Toño, muchas gracias a la escuela y siempre un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, jueza Gabriela Zambrano. Jueza Karime, tu conclusión. Bueno, primero que nada, decir que nada es totalmente bueno o totalmente malo. Ni las hegemonías, ni la concentración del poder político es bueno o malo en sí mismo. Ni las dinámicas de elegir a los jueces mediante voto popular es totalmente buena o totalmente mala. En las democracias suele pasar eso. Suele pasar que la voluntad popular se incline hacia un lado y ocurren estos fenómenos como el que estamos viviendo, ¿no? En donde una sola ideología política ha avasallado. Eso pasa en las democracias. Y eso en sí mismo no es malo. Lo que sí ocurre es que es un fenómeno de la teoría política que se debilitan otros detentadores de poder. Por eso desaparecen organismos autónomos. Por eso se debilitan otros poderes. Porque esto también es una cuestión de la teoría política, que no es ni bueno ni malo, es un hecho. Ahora, no necesariamente los jueces electos mediante voto van a perder su independencia, ¿no? Esto no puede ser en automático. Si son personas capaces, si son, como dice la jueza Gaby, personas preparadas, personas con experiencia, no necesariamente tienen que perder su independencia. Pero a la luz del TEMEC, cuando el TEMEC impone a un Estado tomar medidas para que los árbitros del juego sean ajenos al poder político, el hecho de que desaparezcan las autonomías, los órganos reguladores y los jueces sean electos por voto popular y se tenga, no hablamos del Tribunal de Disciplina, pero también hay temas que pueden interpretarse como sutiles transgresiones, pueden interpretarse como ciertas afectaciones a la autonomía judicial y a la independencia judicial, pues en esta medida las inversiones pueden verse mermadas en tanto los socios comerciales consideren
que los árbitros del juego pues no están totalmente o suficientemente aparte del poder político. Ese es el riesgo. No porque sea malo que se elija a los jueces de determinada manera. Si hay capacitación, si hay formación, si hay principios, no necesariamente esto tiene que ser malo. Pero lo que se puede ver desde afuera y a la luz del TEMEC es que no hay una separación suficientemente formal entre o suficientemente real entre el poder político y las decisiones jurisdiccionales a las que estará sujeto su inversión, que es precisamente lo que les interesa a nuestros socios. Muchas gracias, Toño, muchas gracias. Es un deleite oírte, Gaby. Gracias, Gaby, por compartir eso conmigo. Hombre, estimadas juezas, Karime Pérez Guzmán, Gabriela Zambrano Morales, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Escuela Federal de Formación Judicial. En esta tarde hemos de verdad disfrutado mucho lo que nos han platicado. La doctora Josefina Cortés Campos, quien nos siguió también por la plataforma YouTube, me ha pedido por favor que las felicite expresamente a las dos por esta gran charla. Y bueno, creo que se cumplió el propósito. Creo que todos nos vamos con estas atenciones que nos han dicho las dos, creo yo también con muchísimo más alcance en nuestro entendimiento de lo que pudiera pasar y de lo que también podemos enfrentar en un futuro que no se ve tan alejado, en realidad es en un futuro próximo. Pero muchas gracias, de verdad a las dos he disfrutado muchísimo esta charla. Bien, las invitamos a todas y a todos. Bueno, primero agradecemos, por supuesto, la participación de todas y todos acá en esta mesa de debate por nuestra red YouTube. Gracias por los comentarios, se abarrotó el chat. Créanme que todos estábamos así como que leyendo y bueno, seguramente tenemos esta oportunidad de echar otra charla que conlleve la participación de todas y todos ustedes. Bien, en este marco de programas y actividades académicas de la reforma al Poder Judicial, las invito para nuestra siguiente actividad académica. Este será el conversatorio Análisis Crítico de la Reforma al Poder Judicial, implicaciones para la eficacia, garantía de derechos y acceso a la justicia desde una perspectiva del justiciable. Esta actividad académica será desarrollada igualmente por esta plataforma el próximo lunes 28 de octubre a las 5 de la tarde, horario Ciudad de México. En verdad las esperamos y los esperamos a todos porque con todas estas actividades, insisto, estamos, creo yo, aportando datos, aportando conocimiento y experiencia de todos nuestros ponentes para que tengamos finalmente toda la información que resulte necesaria para poder dar entendimiento a todo esto que se conoce como la reforma al Poder Judicial. Soy el maestro José Antonio Morales, secretario técnico de la Escuela Federal de Formación Judicial. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que pases una excelente tarde. Hasta luego. Gracias.